Buenas noches, vamos a empezar a orar. Padre maravilloso Dios, te damos gracias en esta noche, Señor. Bendigo la congregación Paz y Libertad, Señor, cada una de las vidas que se pueden conectar en este momento, Padre Santo Dios. Cada persona, cada amigo, Señor, que quizás está acompañando, Rey Celestial, a cada uno de nuestros hermanos, precioso Dios, los bendecimos en el nombre de Jesús, Señor. Declarando, Rey Celestial, que tus cielos se abren, precioso Dios, en esta noche, precioso Dios, en cada lugar, en cada casa, Padre Santo Dios. Y bendecimos, precioso Rey Celestial, esos lugares donde están, Señor. Declarando, Señor, precioso Dios, que tu presencia estará llenando cada rincón de estos lugares, precioso Dios. Que tu palabra, precioso Dios, estará hablando a cada vida, a cada corazón, precioso Dios. En el nombre de Jesús, muchas gracias, bendito Padre Celestial, Señor. Precioso Dios, trae paz, trae tranquilidad, Señor. Trae la bendición tuya, Señor, a cada uno de estos lugares donde estamos llegando, precioso Dios. En el nombre de Jesús, Rey Celestial. Muchas gracias, precioso Dios, porque nos permites, Señor, que sea de esta forma, por estos medios, bendito Dios, reunirnos, Señor. Y te pido en el nombre de Jesús que seas tú tomando control del internet, de cada precioso Dios, de cada transmisión allí, de cada lugar donde están recibiendo, que todo, precioso Dios, nos permita, Señor, tener una administración, tener la lectura de tu palabra, la adoración para ti, precioso Dios, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Rey Celestial, precioso Dios, en esta noche, bendito Dios. Gracias por cada vida que se está conectando, que se está agregando, Rey Celestial. Gracias, Señor, porque sé que tú eres la respuesta a cada necesidad, bendito Dios, en el nombre de Jesús, bendito Dios. Gracias, Espíritu Santo, gracias, Padre amado, gracias, Señor Jesús, Rey Celestial. En tus manos, Señor, colocamos, precioso Dios, todo este tiempo, Señor, que vamos a estar, Rey Celestial. Grande eres tú, Señor, y precioso, bendito Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Dios les bendice, mis hermanos. No los puedo ver, quizás ustedes si me ven y me escuchan, espero que sí, que sea así. Les hemos extrañado, pero bueno, aprovechamos estos tiempos en el Señor para buscar más de Él, para en Él encontrar la paz de nuestras almas, la quietud en nuestros corazones. Y yo quiero iniciar esta noche, antes de compartir palabra, esta noche que podamos cantarle al Señor, cantarle al Espíritu Santo, diciéndole: ven Espíritu, ven, y que sea tomando allí cada lugar, que no sea una reunión más, que aunque estamos en nuestras casas, sabemos que este momento es santo para el Señor, lo que estamos apartando, y vamos a cantarle esa canción, amén. Dice: ven Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer. Vuélveselo a decir allá al Espíritu Santo, al Señor: ven, Espíritu, oh ven, y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Que seas tú llenando allí cada lugar, precioso Dios. Que seas tú llenando cada vida y cada corazón en esta noche, precioso Rey Celestial Jesús. Espíritu maravilloso, Señor, te pido, Rey Celestial, que seas tú
obrando, precioso Jesús, obrando, Rey Celestial. Gracias, precioso Rey, bendito Dios. Gracias, Espíritu Santo. Oh, sí, Señor. Lávanos, Señor, en esta noche. Renuévanos, Señor, en esta noche, Padre Santo. Con tu poder, precioso Dios. Oh, sí, Señor. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer, Señor. Te quiero conocer. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo, Dios, porque eres tú el que tomas control en cada lugar, en cada vida, Padre Santo, Dios. Abre nuestro corazón para tu palabra en esta noche, precioso Dios. Y llénanos de esa fe tuya, Señor, de ese fruto de tu Santo Espíritu, Rey Celestial. Cuánto necesitamos creer en lo que tú haces, en lo que tú eres, precioso Rey Celestial. En el nombre de Jesús, tú que conoces las necesidades de cada hogar, de cada vida en esta noche, Señor. Obra en esa necesidad, precioso Rey. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis hermanos, vamos a compartir en esta noche una palabra que son de las palabras que me gustan, que me encantan. Me encantan en el sentido de ver cómo una palabra que está allí en el Nuevo Testamento enlaza al Antiguo Testamento para que podamos ver la unicidad de la palabra, como el Antiguo y el Nuevo se hacen uno solo, un solo libro, una sola palabra, la palabra del Señor. Nos hacen ver esa unicidad, nos hacen ver la veracidad de Dios también, al ver cómo ese Antiguo Testamento hablaba de una promesa y el Nuevo Testamento nos habla de esa promesa cumplida, hecho verbo. Y quiero que vayamos al Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 14. Gloria a Dios. San Juan capítulo 3, versículo 14. Y dice allí la palabra. Voy a dar tiempo a que la encuentren los que están buscando en la Biblia. Cualquier cosa que llegamos a tener problemas en la transmisión, vamos a estar pendientes, reanudamos. Si se llega a caer el internet, reanudamos. Hasta que no hayamos dicho que terminamos. Entonces, cualquier cosita ahí por el WhatsApp, vamos leyendo, vamos mirando, estando atentos para retomar la transmisión. San Juan capítulo 3, versículo 14 dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y vamos a mirar en esta noche una mirada a la cruz. Una mirada a la cruz. Y vemos en este pasaje cómo enlazan lo que Cristo tuvo que ir a hacer en la cruz del Calvario, lo enlazan con un símbolo, con una imagen de lo que iba a ser, de lo que estaba en el Antiguo Testamento. Y quiero que vayamos al libro de los Números, Números capítulo 21. Y vemos cómo el Señor enlazó en el Señor Jesús esa promesa, ese símbolo. Números capítulo 21, versículo 4. Números capítulo 21, versículo 4. Si ya lo tenemos, vamos a ir a leerlo entonces. Dice: después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay ni agua
y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Vemos este pasaje cuando el pueblo va hacia la tierra prometida, y en uno de esos caminos, dice, estaban allí camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom, y dice que el pueblo se desanimó, y cuando se desanimó comenzó a renegar, comenzó a hablar mal de Moisés. Pero como ellos mismos reconocen, no solamente estaban hablando mal de Moisés, sino se estaban quejando contra Dios, estaban renegando de Dios. Y entonces ese desánimo trajo pecado en el pueblo, pecado porque querían rebelarse en contra de lo que Dios les había hablado, pecado porque su fe les había menguado, se había quedado nula, estaban viendo solo las circunstancias que estaban pasando. No había agua y el pan, se habían cansado del pan, y no sé en esta cuarentena cuántos se van a cansar de estar comiendo lo mismo, y de pronto que empiezan a escasear las cosas, y entonces quizás comienzan a quejarse también de Dios, y comienzan a desanimarse, y comienzan a renegar de ese Dios hermoso que tenemos. Y entonces me habla que el pueblo se desanimó, y en estos tiempos ve uno muchas personas desanimadas, desalentadas, desorientadas, que no saben para dónde vamos, que no saben qué va a pasar, que no tienen un futuro cierto, y están abrumados, y muchos comienzan a hablar mal de Dios, a renegarse y a preguntarse ¿dónde está Dios en medio de estas circunstancias? Y podemos traer esa situación que vivió el pueblo de Israel allá en el desierto a nuestros días hoy. Y entonces miramos, enlazándolo allá con el capítulo 3, en el capítulo 3 de San Juan, donde estábamos. Y entonces dice la palabra, allá en el versículo 14, y como Moisés levantó la serpiente de bronce, esa serpiente que le mandó a hacer Dios, dice en el desierto, era necesario, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y tenemos que entender esa palabra. El Hijo del Hombre es el Señor Jesucristo, que fue levantado en la cruz. Y dice la palabra, era necesario. En ese tiempo estaba hablando en algo que todavía no iba a pasar. Dice, es necesario. Pero ya en nuestro tiempo entendemos que ya pasó eso. Entonces era necesario que Jesús fuera a la cruz para que fuera levantado y fuera nuestra esperanza. Que así como el pueblo veía a la serpiente de bronce, y los que eran mordidos por las serpientes, al ver la serpiente de bronce, al colocar su mirada allí en la serpiente, sanaban y no morían. Así es necesario que nosotros, cada uno de nosotros, las vidas, la iglesia misma, porque a veces se nos olvida volver a mirar a la cruz, entender el sacrificio que hizo Jesucristo ahí en la cruz, para que miremos a esa cruz y tengamos los beneficios del sacrificio que hizo Jesucristo allá en la cruz del Calvario. Necesitamos en estos tiempos que estamos viviendo, que uno los podría asemejar al tiempo que estaban viviendo el pueblo de Israel, al cruzar ese desierto, al no tener comida, al faltarle muchas cosas, al sentirse perseguidos, al mirar después cuando vienen los espías, los 10 espías, a darle noticias no tan buenas. Es necesario que podamos levantar nuestra mirada otra vez a la cruz y entender lo que Cristo hizo allá en esa cruz.
Y vamos a mirar precisamente que en esa cruz necesito levantar la mirada a la cruz, necesito mirar a la cruz para recibir el perdón de Dios. Cuando dice allá en el versículo 14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Yo necesito mirar a la cruz del Calvario para entender el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Entender que en ese sacrificio lo que estaba derramando Dios, así como la serpiente, esa de bronce que se levantó allí, para que todo el que fuera mordido por las serpientes no muriera, lo que estaba derramando Dios era el perdón por el pecado del pueblo. Así mismo entender que cuando Cristo fue levantado en esa cruz, el Señor derramó y está derramando y sigue derramando para las vidas que aún no le han recibido. Está derramando perdón de pecados. Pero debemos entender que para recibir ese perdón de pecados, necesito tener unos pasos para mirar esa cruz. Mucha gente de la que estuvo en el tiempo en que Jesús fue crucificado, miró a la cruz, pero uno lo miraban con desprecio. Decían, y este no es el que sanaba, este no es el que dice que es Jesús, el Hijo de Dios, y lo miraban con ese desprecio. Pero otros, como el ladrón que estaba a su derecha, lo miró como el Señor. Y por eso le dice, Señor, perdóname. Yo merecía estar en este lugar por mis pecados, por lo que he hecho en mi vida. Pero tú eres santo, acuérdate de mí hoy cuando estés en el paraíso. Y el Señor le dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. La mirada de este ladrón me hace mirar que para yo recibir el perdón de Dios necesito acercarme a esa cruz con un verdadero arrepentimiento. Y el arrepentimiento causa varias cosas. Y quiero que vayamos a San Lucas, el Evangelio de San Lucas capítulo 22. Y miremos lo que pasó con Pedro. San Lucas 22, versículo 61. Y dice allí la palabra, en el momento que Pedro había fallado, capítulo 22, versículos 61 y 62, vamos a leer. Dice ahí la palabra de Dios. Entonces vuelto el Señor miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro saliendo fuera, lloró amargamente. Pedro, miró a Jesús y al acordarse lo que Jesús le había dicho, dice, salió y lloró amargamente. Él reconoció su pecado y se arrepintió, y ese arrepentimiento traía dolor a su alma porque le había fallado a su maestro, le había fallado a ese Jesús que había seguido y que había visto tantas maravillas de parte de Dios. Y muchos de nosotros aún apartados de la cruz, sin mirar a la cruz, al mirar tenemos que reconocer que le hemos fallado a Dios. Y eso me habla del arrepentimiento. Cuando yo miro a la cruz y quiero el perdón, quiero recibir el perdón de Dios, necesito reconocer mi vida, reconocer cómo estoy viviendo, reconocer qué tan cerca estoy viviendo de Dios. Y la única forma de vivir cerca a Dios es seguir su palabra como está escrita. La única forma de seguir de cerca a Dios, que Dios esté en nosotros, es reconociendo nuestro pecado, no viviendo a nuestro parecer, no viviendo al parecer del mundo, sino viviendo al parecer de Dios. Cuando yo reconozco mi pecado, estoy diciendo, la forma en que vivía no le agradaba a Dios, o la forma en que estoy viviendo, para algunos que nos esté escuchando y puedan reconocerlo en esta noche, la forma en que estoy viviendo no le agrada a Dios. Esa forma en que estoy viviendo está haciéndole doler a Dios, está causando que Dios se aparte de mí, no porque Él quiera, sino porque no puede estar donde hay pecado. Pero cuando yo me acerco y doy una mirada a la cruz del Calvario, esperando recibir el perdón de Dios, me acerco reconociendo mi pecado y teniendo una firme determinación de cambiar la forma en que vivo.
Y debo entender que cuando me acerco hacia el Señor, sé que Dios derrama su perdón sobre mi vida. No importa los pecados que haya tenido. Jesús derramó su sangre para que si yo me acerco de esa manera, reconociendo mi vida de pecado, Él pueda derramar su perdón, así como lo derramó con las personas que habían renegado contra Dios y su provisión. Entonces, para recibir ese perdón, necesito tener un reconocimiento, tener la valentía. Digo que eso es tener valentía, reconocer mis pecados. Tener la valentía de reconocer mis pecados. Tener el deseo de agradar a Dios y tener la firme convicción de cambiar la forma en que estoy viviendo. De esa manera, cuando miro esa cruz, puedo recibir el perdón de los pecados de mi vida. Y debo entender que Jesús limpia todos mis pecados. Sé que hay vidas de las que nos escuchan, amigos, personas que están allí, que quizás la culpa, el enemigo ha querido culparles y traerle los pecados antiguos, o que si no ha recibido a Cristo, está ahí señalando, juzgándolos. Pero persona, amigo, hermano, quiero que tenga la convicción en esta noche por lo que habla esta palabra, que si usted se acerca hacia Jesús, que si se acercó ya en un pasado, o que si en este momento se acerca y toma la decisión de hacerlo, Cristo perdona sus pecados, lava sus pecados, recibe el perdón instantáneo. Y yo quiero en este momento, antes de seguir con la predicación, orar por esas personas. Tú que estás allí y me estás escuchando, cierra tus ojos allí donde estás. Porque sé que el Espíritu Santo te va a dar convicción de lo que Cristo hizo allá en la cruz, derramar perdón. Padre maravilloso Dios, yo te doy gracias por estas vidas que han escuchado esta parte, Señor. Vidas donde el enemigo ha colocado culpabilidad y no les ha permitido que se acerquen a ti, precioso Dios. Y tú les dices esta noche, ya al recibir a Cristo, tus pecados han sido lavados, tus pecados han sido borrados. Y aquellas vidas que en esta noche, que están escuchando, esos amigos que están escuchando tu palabra en esta noche, Padre Santo Dios, que tengan la convicción que si se acercan a ti, que si hacen esa mirada de fe allá a la cruz, recibirán perdón de sus pecados, si se acercan con un verdadero arrepentimiento, Padre Santo Dios. En el nombre de Jesús, Señor, Espíritu Santo, dale convicción de perdón, Padre Santo, a estas vidas, para que puedan vivir una vida diferente en ti, Padre Santo. Que el enemigo ha querido levantar los dedos, Señor, acusadores, Padre Santo, el dedo acusador sobre algunas vidas, precioso Dios, que todavía, aún andando en tus caminos, no se creen aceptas, precioso Dios, para estar contigo. Pero tu amor, tu misericordia y tu gracia, tu perdón son tan grandes que lavaron y quitaron esos pecados, Padre Santo. En el nombre de Jesús. Y para aquellas vidas que no lo han hecho, toma esa decisión en esta noche. Acércate a esa cruz y mira, creyendo que Jesús está derramando su sangre en este momento para limpiar esos pecados de tu vida. En el nombre de Jesús recibe ese perdón. No sigas culpándote. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Tengo que tener una mirada a la cruz para recibir ese perdón. Pero tengo que también mirar a la cruz para recibir sanidad. Recibir sanidad en todas las áreas. Cuando remitimos otra vez al pasaje donde estaban las serpientes mordiendo a la gente y la gente que era mordida moría, eso mismo me habla y representa lo que hizo el pecado con nuestras vidas. Cuando estábamos apartados de Dios, lejos de su voluntad, o cuando estamos apartados de Dios, para los que no han tomado la decisión, el pecado es como esa serpiente que está mordiendo, y si yo me dejo que ese pecado avance, no va a traer sino la muerte espiritual en mi vida. Y la muerte espiritual es la separación de mi vida de Dios. Y también traerá muerte física.
Pero así como el Señor dice que todo el que miraba a esa cruz, a esa serpiente de bronce, era sanado y no moría. Asimismo, al mirar a la cruz debo entender que al ser perdonados mis pecados, el Señor trae sanidad a mi vida, no solamente en el cuerpo, sino también en el alma. Hoy en día que estamos pasando por esta situación del virus, estaban asustados algunos. Pero debemos entender que si yo estoy cobijado, eso hablábamos el último jueves que nos pudimos reunir, que si estoy cobijado en la presencia de Dios, en su sombra, dice la palabra que ninguna plaga nos tocará, que ninguna enfermedad tocará mi vida ni mi familia. Y debemos estar convencidos de esto, que al mirar a la cruz y al reconocer lo que Cristo hizo allí, de perdonar mis pecados, entonces Él también trae sanidad a mi vida física. Así como lo trajo con estas personas que veían la serpiente de bronce. Y si lo hizo con una serpiente de bronce, ¿cuánto más con Jesús, que es el cumplimiento como de esa promesa que había en ese tiempo? Por eso el Señor lo relaciona. Entender que Cristo, dice la palabra ya en Isaías, que por su llaga fuimos nosotros ya curados. No importa cuál sea la plaga, no importa cuál sea la enfermedad, tenemos que tener certeza que al mirar a esa cruz y reconocer el sacrificio que Cristo hizo, yo soy sano. Ya he sido sano, ya he sido curado. Si llega a tocar alguna enfermedad tu vida, allí donde estás, no solamente que apeles a esa palabra, a esa promesa del Señor. Si miras a la cruz con esa mirada de fe, el Señor te sana en este momento. Y también nos sana en la parte del alma. Muchas vidas están enfermas en lo físico porque están enfermas en lo espiritual, en su alma. Porque no han pedido perdonar lo que otras personas le han hecho. Porque han dejado que su vida se llene de amargura. Porque han permitido que problemas, dificultades hagan que el gozo se pierda y que se nos olvide qué fue lo que Cristo hizo allá en la cruz del Calvario. Pero al mirar yo esa cruz y recordar lo que Cristo hizo allá, recordar que por esa llaga del Señor ya hemos sido curados, yo entrego todas esas cosas, entender que si yo recibí perdón de Jesús, yo necesito perdonar también las vidas. Necesito también pedir perdón a aquellas vidas a las cuales ofendí o maltraté. Eso hace que mi vida espiritual, mi alma sea sana. Y eso también hace que mi cuerpo sea sano. Y yo quiero orar en este momento. Voy a estar ministrando así, según la palabra vaya dando, el Señor nos vaya dando. Allí en su casa, en su hogar, donde hay enfermedad en su cuerpo. Mi hermano, mire lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Él nos dio, sí, nos dio perdón, pero también nos dio sanidad en todas las áreas. Y quiero orar por esa sanidad, allí donde están las vidas enfermas. Si pueden creer y pueden colocar su mano allí en el lugar que está siendo afectado. El Señor envía sanidad por su palabra. Padre maravilloso Dios, yo te doy gracias, Jesús. Entiendo que cuando miro a la cruz y veo, precioso Dios, lo que hiciste allí, que por tus heridas y por tu llaga, Señor, dice tu palabra que somos ya curados. Llegaste a eso, le hablaste eso a tus discípulos, Padre Santo. Al que Padre Santo Dios, no quedó allí antes de la cruz o después solamente para esos tiempos. Quedó para todos los que creen, precioso Dios. Y precioso Dios, por cada vida en esta noche, allí donde están conectados, en el nombre de Jesús, poder tuyo, poder del cielo, poder del Espíritu Santo, sanando, Señor, dolores de cabeza, Señor, sanando, precioso Dios, jaquecas,
todo lo que está queriendo venir a molestar, Padre Santo Dios, nuestra cabeza, nuestros pensamientos, en el nombre de Jesús, problemas gástricos en el nombre de Jesús, en este momento, Señor, por esa mirada a la cruz, son curados, son curados, son curados en el nombre de Jesús. Toda diabetes, Señor, precioso Dios, toda tensión alta, precioso Dios, toda presión arterial que está más allá arriba, precioso Dios, en el nombre de Jesús, en este momento, Señor, precioso Dios, se normaliza. En el nombre de Jesús, Señor, hay sanidad, precioso Dios, hay sanidad, Rey Celestial. Problemas del corazón en este momento, precioso Dios, creo que tu mano está siendo colocada, precioso Dios, en cada corazón que está molestando, precioso Dios. Hay vida, hay vida, hay vida, Padre Santo Dios, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Padre Santo, Rey Celestial, y aquellas vidas que están enfermas en su parte, precioso Dios, en su alma, precioso Rey Celestial, creo, Señor, creo, Padre Santo Dios, en este momento estás derramando tu perdón para que estas personas puedan perdonar, Señor, en el nombre de Jesús, también para que estas personas, en el tiempo, Señor, que dispongan, Señor, precioso Dios, en que lo pueden hacer, así sea una llamada, así, precioso Dios, si la tiene cerca, poder pedir perdón, Señor, para que su alma sea sanada, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Todo esto es posible, Padre Santo, cuando miro lo que hiciste en la cruz del Calvario, Rey Celestial. Gracias, precioso Dios, gracias, Señor. Toda raíz de amargura en este momento se van de las vidas, Señor. Tú conoces esos corazones que en este momento están oprimidos, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Corazones, Señor, que así como el pueblo de Israel, Señor, habían desfallecido por lo que estaban viviendo, Señor, en este momento, Señor, corazones que están cansados, en el nombre de Jesús, tú le das fuerzas nuevas, Señor, tú los llevas, precioso Dios, a ver tu gloria y tu mano poderosa, Rey Celestial, en el nombre de Jesús. Gracias, Rey Celestial, te adoro y te bendigo, Señor. Y estamos mirando que necesitamos una mirada para recibir el perdón. Necesitamos una mirada para ser sanos en todas las áreas, pero también necesito una mirada a la cruz del Calvario, a la cruz del Calvario, para entender también lo que Cristo hizo para que nosotros fuéramos salvos, que estuviéramos una eternidad con Dios. Aleluya, gloria al Señor, precioso Dios. Entender que en la justicia de Dios, así como nosotros como humanos clamamos justicia y no toleramos que el culpable sea inocente, y a veces somos especiales para levantar el dedo y decir: ese es culpable, ese se merece lo que está viviendo, ese se merece ese castigo. Cuánto más en la justicia de Dios cada uno de nosotros merecíamos estar en esa cruz pagando por nuestros pecados. Pero ahí entendemos el versículo 16 que dice de San Juan 3, en donde empezamos a leer: de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera me amó Dios, que envió a su Hijo unigénito, para que cuando yo creyera en Él, no me perdiera, sino que tuviera vida eterna. Esa salvación hermosa que Cristo derramó allí en la cruz del Calvario, que Cristo dijo: voy a pagar por él, por ella, pagó por mi vida, está pagando por tu vida, pagó por tu vida, por lo que nos están escuchando, que aún no han recibido a Jesús en su corazón. Cristo dijo: voy a tomar el lugar de esa vida, voy a sufrir todo lo que tengo que sufrir, porque ese pecado que nos separaba de Dios solamente podía ser quitado a través de un sacrificio, del sacrificio del Cordero sin mancha, sin arruga, el perfecto Cordero. Y Cristo dijo: yo voy a poner mi vida por cada uno de ellos, por mi vida y por cada uno de los que nos están escuchando. Entender lo que Cristo hizo allí, es decir, tomó mi lugar y murió por mí. Y eso lo debo entender cuando miro en la cruz y digo: allá en esa cruz, Cristo pagó por mi salvación. Qué hermoso es entender esto, que a través del sacrificio que Cristo hizo allí en esa cruz, el Señor tomó mi lugar y pagó por todos mis pecados. Y por eso yo puedo decir que cuando venga Cristo a mi vida, cuando venga el Señor a buscarme,
sea en el tiempo del arrebatamiento o sea el tiempo que me llame a su presencia, yo puedo decir, yo me voy con Él, porque Él pagó por todos mis pecados, porque tomé una decisión de vivir una vida diferente de acuerdo a la palabra del Señor, y eso me da certeza de salvación. Y el enemigo coloca muchas dudas para que yo no tenga esa certeza. Pero mi hermano, si tú estás andando de acuerdo a la palabra, tienes que tener certeza de salvación, porque miraste esa cruz. Y amigo, si nos está escuchando allí, tenga la certeza que en el momento que se acerque con fe a esa cruz del Calvario y mire el sacrificio que Cristo hizo allí, tenga la certeza que va a recibir ese perdón y va a recibir la salvación para su vida. Muchas veces nos preguntan, ¿qué pasaría si Cristo viniera hoy? Si Dios te llamara hoy a su presencia, ¿te irías con Él? Hay vidas que comienzan a titubear, a pensarlo, a reflexionarlo. Y eso me habla de que quizás mi vida no está andando bien, porque cada uno como estamos andando delante de Dios. No somos perfectos, pero eso no nos da la excusa para no caminar del lado de Jesús. Cuando yo miro esa cruz del Calvario, digo, yo no puedo fallar porque Cristo tomó mi lugar para que yo no terminara en un lugar de condenación. Entonces no le puedo fallar al Señor. Por ese amor que Cristo derramó en mi vida, yo digo, yo amo al Señor y no quiero fallarle a Él, porque antes de fallarle a cualquier persona, a cualquier hombre, a cualquier mujer, a mis hijos, a mi esposa, a mi padre, antes de fallarle a ellos, le estoy fallando a Dios. Y siempre le digo, Señor, yo no quiero fallarte a ti. Ayúdame a andar de tu mano. Ayúdame a corregir cada día mi camino, porque entiendo que tú pagaste un precio muy alto ahí en la cruz para mi salvación. Y entonces estar mirando en la cruz, recordando que Cristo pagó allí por mi salvación, hace que mis pasos estén cada día acordes a lo que Dios quiere que yo ande, o como quiere Dios que ande. Y quiero ministrar eso también en esta noche. Que tengas certeza de salvación. Que tengas certeza de lo que Cristo hizo por ti en la cruz. Y que solamente falta una decisión. Padre maravilloso Dios, yo te doy gracias. Sé que hay muchas vidas, precioso Dios, que el enemigo coloca duda, coloca culpabilidad para que no puedan tener certeza de salvación. Hablando del sacerdote Josué, tú le quitaste esas vestiduras viles de pecado y colocaste vestiduras limpias, Señor. Así haces con cada persona que te ha recibido en el corazón como Señor y como Salvador, precioso Dios. Precioso Rey, tenemos que tener certeza de las vestiduras con las que estamos andando, Rey Celestial. No son cualquiera vestiduras, costó tu sangre, preciosa Dios. Costó que tú tomaras el lugar por nosotros, precioso Dios. Y te pido por esas vidas, esos amigos que están escuchando tu palabra en esta noche, que puedan tener certeza que cuando entregan su vida a ti, precioso Dios, tú das certeza y garantía de salvación, Rey Celestial, cuando lo hacemos con fe y con un verdadero arrepentimiento. Padre maravilloso Dios, muchas gracias, Rey Celestial. Y quiero que vayamos a la carta a los Hebreos, capítulo 12. Carta a los Hebreos, capítulo 12. Gloria a Dios. Versículo 2 vamos a estar comentando en esta noche. Dice la palabra ya en Hebreos capítulo 12, versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios.
Esta palabra es muy hermosa, porque me habla de cómo debo tener mi mirada delante de Dios. Puesta la mirada en Jesús, puesta la mirada en el sacrificio que hizo en la cruz, puesta la mirada que Él resucitó también, no se quedó en la tumba. Pero entender que debo mirar, tener puesta la mirada en esa cruz que me salvó, que me perdonó, que me sanó, en esa cruz que me hace hijo de Dios. No la cruz, sino lo que hizo Cristo en la cruz. Valga la pena aclarar, porque a veces dicen, me preguntaba hoy, un sobrino me preguntaba que por qué la gente adora la cruz y besa la cruz y las imágenes. Porque no entendemos es que lo importante fue lo que Dios hizo ahí en la cruz. Cuando digo que miremos a la cruz, no estoy diciendo que me quede en una cruz de palo, sino que miro a la cruz es mirando lo que Cristo hizo en la cruz. El sacrificio que Cristo hizo en la cruz. Y esta palabra me dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y me encanta esta parte que dice, el cual por el gozo puesto delante de él, cuando Cristo estaba allí, uno dice, pero ¿cómo puede estarse gozando? Y Cristo me habla y me enseña. Cada vez que recibía un latigazo, cada vez que recibía un vituperio, un escupitajo, la lanza, la corona de espinas, aunque su cuerpo se dolía, en su espíritu estaba gozoso, porque sabía que tú y yo y cada uno de los que le hemos recibido y de los que le van a recibir, estábamos recibiendo ese perdón, estábamos recibiendo reconciliación con el Padre, y él se gozaba en medio de su dolor y no le importó el oprobio. Y cuánto hoy necesitamos esto, mis hermanos, en la situación que estamos viviendo. Nos quejamos de cómo está la situación del presidente, de las medidas que toman o no toman. Y tenemos que olvidarnos de eso y entender, gozarnos, porque Cristo pagó por nosotros. Y si he entendido todo lo que hemos hablado de mirar a la cruz, entender que Él es nuestro proveedor, que Él es nuestro salvador, que Él es nuestro libertador, que Él es el que perdonó nuestros pecados. Que no podemos hacer lo mismo que el pueblo de Israel estaba haciendo, desmayarse y quejarse. Y quiero cerrar con lo siguiente. Estos tiempos que estamos mirando, que estamos viviendo, son tiempos que me hablan de mirar a la cruz de Jesús, de mirar su sacrificio hermoso. Y si tú, amigos, que nos estás acompañando esta noche, estás escuchando, no lo has hecho, es el momento de que lo reconozcas como Señor y como Salvador. Que te acerques con un verdadero arrepentimiento, reconociendo tus pecados, reconociendo que has estado viviendo lejos de Él, reconociendo que tu vida no ha agradado a Dios, sino te ha agradado a ti y a los hombres. Y que es tiempo de mirar a la cruz para recibir ese perdón, para recibir esa bendición de Dios, que es podernos acercarnos, que es poder que el Espíritu Santo pueda morar en nuestras vidas. Es tiempo, por estos momentos que estamos pasando, no es tiempo, mis hermanos, de renegar de la situación que estamos viviendo. No es tiempo que después de haber recibido y mirado a la cruz y haber recibido a Jesús en nuestras vidas, estemos renegando, quejándonos por lo que estamos viviendo, por lo que estamos pasando. No es tiempo de renegar, dice el Señor. No es tiempo de que tu fe decaiga. No es tiempo de que perdamos el sentido de lo que el Señor Jesús hizo en nuestra vida. No es tiempo de dudar de lo que Dios puede hacer, mis hermanos. Muchos están pensando, ¿y de dónde vamos a sacar plata? ¿Y qué va a pasar con mi trabajo? Otros están pensando, ¿y qué va a pasar si llega ese virus a la casa? No es tiempo de dudar del poder de Dios. Es tiempo de mirar a esa cruz y entender el poder que derramó el Señor Jesucristo al morir, pero al resucitar también. Así como el Señor sanaba a través de una serpiente de bronce, así el Señor Jesucristo, al mirarlo a Él como Señor y Salvador de nuestras vidas, Él va a proveer de una u otra forma los medios económicos, la sanidad,
la provisión, el que nuestra casa esté guardada de todas estas cosas. No es tiempo. Y el Señor sabe a quién está hablando en este momento, a quién Él les está hablando. No es tiempo de renegar de Dios. No es tiempo de dudar de Él, de su poder. Es tiempo de fe. Es tiempo de mirar qué tanto estamos convencidos de lo que Dios puede hacer. Y aquellos que ya habían recibido al Señor Jesús, pero así como Pedro, comenzaron a mirar a otros lados. Es tiempo de volver tu mirada a ese Señor y consumador de la fe. Este tiempo, mis hermanos, es una oportunidad de mirar cómo el poder de Dios, así como guardaba al pueblo de Israel de todas las plagas cuando las envió a la tierra de Egipto. De mirar cómo Dios guardaba a sus siervos, cómo guardó a David, cómo guardó a los profetas. Mis hermanos, es tiempo de creer que Dios va a guardar a su iglesia, va a guardar aquellas vidas que comiencen a acercarse a Él, a entregar su vida a Él. Es tiempo de poder ver el poder maravilloso de Dios derramado a través de lo que hizo allí en la cruz del Calvario. Es tiempo de que nosotros como hijos de Dios nos manifestemos, que comencemos a clamar. Y el Señor me hacía una pregunta: ¿habrá algo imposible para Dios? Es tiempo de mirar a esa cruz y entender que no hay nada, no hay imposibles para Dios. Pero necesito volver a mirar esa cruz para entender todo lo que Cristo hizo en esa cruz. Todo lo que recibió, el castigo, el juicio por nuestros pecados. Pero que eso nos abrió un camino para estar reconciliados con el Padre. Y entonces quiero terminar allá donde empezamos, en San Juan capítulo 3. Y quiero detallar una frase que está en el versículo 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. En estos tiempos, mis hermanos, se hace necesario que mi fe no mengue, sino que mi fe aumente. Es necesario que todo el fruto del Espíritu Santo, su manifestación, la paciencia, la paz, la bondad, el amor, sean manifiestos en nuestras vidas. Es necesario que permitamos que la mano de Dios pueda actuar y obrar. Cuando tenemos todas las cosas, cuando podemos decir, con mi trabajo he conseguido esto, y con mi trabajo, y con la quincena que llegue puedo comprar aquello y esto. Pero qué bueno es entender, es necesario que mi fe me dé para decir en estos tiempos donde yo ya no puedo más, Dios se va a glorificar. Porque es por el poder de Dios que podemos estar sostenidos y levantados. Es tiempo de fe, mis hermanos. Es tiempo de volcar nuestra mirada otra vez a esa cruz para entender el último versículo que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, mis hermanos. Por encima de lo que podamos sufrir en estos tiempos, dificultades, enfermedades, escasez, tenemos un tesoro valioso que me dice la palabra, que no me será robado, que el orín y el hollín pueden corromper, que es la salvación que Cristo pagó en la cruz del Calvario. Eso nadie me lo puede robar si yo no se lo permito. Eso nadie me lo puede quitar si yo no se lo permito. Por eso es tiempo de fe, de tiempo de creerle a Dios, de mirar a esa cruz. Yo quiero invitarle en esta noche a que cierren sus ojitos allí donde están y podamos mirar a esa cruz. Tanto los que ya llevamos tiempo en el Evangelio como los que están empezando, o aquellas vidas que esta noche quieran decirle al Señor Jesús, a esos amigos que están allí, quizás escuchando esta palabra, y que esta noche quiere decirle: Señor Jesús, yo quiero que tú seas mi Señor y mi Salvador.
Yo quiero mirar hoy a esa cruz, entender el sacrificio, entender que si me acerco a ti arrepentido, tu sangre lava mis pecados, recibo perdón para perdonar, para cambiar mi vida, para que mi vida sea transformada. Quiero mirar a esa cruz para entender que tú eres nuestro Salvador, nuestro sanador, nuestro protector, nuestro proveedor, precioso Rey Celestial. Espíritu maravilloso, yo te doy gracias, Jesús. Te pido que sea tu paz ministrada en cada casa, en cada lugar, en este momento, precioso Dios. Que no olvidemos mirar, Señor. Que nuestra mirada esté fija, puesto los ojos en Jesús, Señor. Nuestra vida no depende de las circunstancias. Nuestra vida no depende de lo que está pasando en este mundo, Señor. Tu palabra me dice que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Tu palabra me dice, Jesús, que tú oraste cuando ibas a ascender otra vez a los cielos, cuando ibas a volver al Padre. Oraste por tus discípulos, pero oraste también por cada uno de los que íbamos a creer, precioso Dios. Y ahí en esa oración estamos nosotros, Señor. Tu oración decía, guárdalos del mundo, protégelos del mundo, Señor. No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes, Señor. Por eso estamos cubiertos por tu mano preciosa, Señor. En el nombre de Jesús, cada hogar, cada vida en este momento, Señor, allí en su corazón con la certeza que tú no nos vas a abandonar, que tú no nos vas a dejar a un lado, que tú no nos vas a dejar aguantar hambre, Señor, que tú no nos vas a dejar quedar en vergüenza, Señor, que no vas a permitir que el enemigo pueda entrar a hacernos menguar en nuestra fe, precioso Dios, que no nos vamos a desanimar en el nombre de Jesús, Señor. Vidas en este momento, Señor, que los brazos los tienen abajo, Señor, que sus esperanzas están cayendo, Rey Celestial, en el nombre de Jesús, Señor. Levanta brazos, levanta brazos, levanta brazos en este momento, precioso Dios, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Una semilla de fe, Señor, a través de esta palabra, Señor, en cada corazón, Rey Celestial. Aquellos que quizás con sus palabras empezaron a renegar, Padre Santo Dios, en este momento en su corazón que haya arrepentimiento y puedan recibir el perdón tuyo, Señor. En el nombre de Jesús se va todo desánimo. En el nombre de Jesús, Padre Santo Dios, se va todo pensamiento necio, todo pensamiento contrario a tu palabra, todo miedo que el enemigo haya querido colocar. En el nombre de Jesús se va, precioso Dios. Declaro vida, como lo dice tu palabra, vida a través de tu palabra. Has venido a dar vida, vida eterna, Señor, en corazones que se abren para que tú puedas entrar, Señor, cenar con ellos, y que nosotros podamos cenar contigo, Rey Celestial, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor. Hoy declaro, Señor, que salvación es derramada en aquellas vidas que están escuchando esta palabra, precioso Rey. Declaro, Señor, que estás derramando fe, Señor. Es tiempo de fe, es tiempo de ver tu mano poderosa en el nombre de Jesús. Aleluya, Señor. Milagros tuyos, en el nombre de Jesús, Rey Celestial. No nos adecuamos a los pensamientos del mundo, Señor. Nos adecuamos a lo que tu palabra dice, Señor. Y así como esta serpiente, cuando fue levantada, los que miraban a ella, Señor, no morían, Señor. Yo creo, Señor, que cuando miro a la cruz tuya, Señor, cuando miro a Jesús allí levantado en esa cruz, en ese sacrificio hermoso, Señor, soy sanado y la muerte no me alcanza en el nombre de Jesús, ni la muerte física ni la muerte espiritual. Solo en tus manos, solo tú tienes la potestad, Señor. En ti, Señor, estamos guardados, Rey Celestial, en el nombre de Jesús, bendito Dios. Gracias, Rey Celestial, te adoramos, Señor, te adoramos, precioso Jesús. Gloria a ti, Rey Celestial. Gracias, Señor, precioso Dios. Dios les bendice, mis hermanos. Quiero que cantemos. Quiero que cantemos una canción. ¿Cuál dijimos? Por amor. Por amor. ¿Me ayudas? ¿Cómo la tienes ahí? Vamos a cantar esta canción antes de terminar. Gracias, Jesús, por amor. Vamos a cantar por amor. Vamos a empezar. Por ese amor que Cristo derramó en la cruz, por su amor, fue que pudimos entrar otra vez. Por mirar a esa cruz. Gracias, Jesús. Gloria a ti, Señor. Sobre todo, poder y rey. Sobre toda humanidad y ley,
sobre todo lo creado por tu mano. Tú inventaste todo, mi Señor. Sobre todo, reino y nación, y maravillas que el mundo conoció. Sobre toda riqueza y esplendor, nada se compara a ti, Dios. En la cruz moriste por amor, no bastó dolor y humillación, como flor que alguien pisoteó, quedaste tú, y fue por mí, por amor. Gracias, Jesús. Sobre todo, poder y rey, sobre toda humanidad y ley, sobre todo lo creado por tu mano. Tú inventaste todo, mi Señor. Sobre todo, reino y nación, y maravillas que el mundo conoció. Sobre toda riqueza y esplendor, nada se compara a ti, mi Dios. En la cruz moriste por amor, no bastó dolor y humillación, como flor que alguien pisoteó, quedaste tú, y fue por mí, por amor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. En la cruz moriste por amor, no bastó dolor y humillación, como flor que alguien pisoteó, quedaste tú, y fue por mí, por amor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Por amor, el Señor Jesús se entregó por mi vida, por la vida de cada uno de los que estamos, de los que han escuchado la palabra. Vamos a dar unos anuncios que me están mandando, pero pues amén. No se nos olvide, el jueves vamos a estar conectados de algún lado, de aquí o de allá. Vamos a estar conectados el jueves a las 7:30 de la noche, y vamos a seguir clamando, porque si la iglesia no se ha cerrado, el templo está cerrado, pero la iglesia no se ha cerrado. Y vamos a estar clamando por el Señor, vamos a estar clamando, mirando que el poder de Dios sea manifiesto en todas las vidas. No se nos olvide, el resumen de todo esto es que en esta situación tenemos que mirar a la cruz, mirar lo que el Señor hizo. Es tiempo de fe, es tiempo de ver la mano poderosa de Dios. Ya estaremos dando otros anuncios. Es que no sé cuál es el sábado. Las 4 de la tarde. Bueno, aquí me están dando el anuncio
que los jóvenes van a estar igual, así como estamos reunidos a las 4 de la tarde, reunidos, enlazados, y estaremos el sábado. El sábado los jóvenes a las 4 de la tarde nos estaremos reuniendo. Igual los otros anuncios se estarán dando en los servicios virtuales que tenemos. Mis hermanos, les amamos, les bendecimos y estamos orando por cada familia, por cada vida de paz y libertad, por los amigos, sabiendo que Dios se va a manifestar. Dios les bendice, que puedan descansar esta noche. Nos estaremos hablando y viendo así por estos medios. Hasta mañana. Dios les bendice.